el tema que yo te traigo hoy es el salario emocional y las carencias del dinero, ¿no? Generalmente cuando asociamos salario, pues la gente piensa salario es igual a remuneración económica, pero realmente el salario es mucho más que eso. El salario es lo que nosotros obtenemos por el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Por qué he decidido hacer esta charla? Pues bueno, muy sencillo, mira. Eh, Actualmente nosotros tenemos un problema gigantesco, ¿vale? Hay un problema enorme, las empresas están sufriendo muchísimo, sobre todo las empresas que son muy grandes y que tienen acceso a distintas herramientas de medición, tienen un problema muy grande en cuanto a el engagement, es decir, el compromiso de los empleados. Nos hemos dado cuenta de que los empleados simplemente van al puesto de trabajo a cumplir con la actividad que les dan en la descripción de trabajo y ahí se quedan, no se involucran en nada más. Entonces, eso por un lado te frena la innovación, te frena la comunicación, te frena pues, un montón de cosas. Para que tú te hagas una idea, pues ahora mismo, según datos de empresas como Gallup, el 84% de los trabajadores no están engaged, es decir, los trabajadores simplemente van porque quieren. Aparte de eso, tenemos un incremento enorme en todo lo que tiene que ver con enfermedades relacionadas con enfermedades mentales relacionadas con estrés y una última que apareció que se llama presentismo, que es un empleado que está tan estresado, es decir, está tan desenganchado que cuando va al trabajo es incapaz de hacer su trabajo correctamente. Entonces, esto le crea a las empresas pues un montón de problemas porque tienes un empleado que no genera remuneración. Entonces, algunos de los datos los tienes aquí para que te hagas una idea. Bueno, los costes, por ejemplo, del presentismo a nivel global está en más de 150 billones de dólares solamente en Estados Unidos, en España son 7 billones, en Inglaterra son 1.2 billones de dólares. La rotación voluntaria, por ejemplo, en tecnología, que es el área en la que yo más me he dedicado, es de aproximadamente el 14.6%. Y pues bueno, el 70% de los empleados actualmente sufren de presentismo, es decir, son empleados que no dan el 100%, no están ni siquiera cerca de ese 100%, y el 84% de los empleados simplemente van al trabajo porque quieren cobrar un sueldo, ¿no? Entonces, bueno, mi visión al respecto con relación a estos temas es un poco distinta, diferente. Yo sí creo que los entornos de trabajo tienen que ser entornos mucho más humanos, no solamente por el hecho de que es mejor para nosotros, sino también porque es mejor para el empresario. Y hay que entender que todos los negocios están creados para generar profit, para generar dinero, ¿no? Ahora, la cuestión es entender que una cosa sin la otra no funciona. Es decir, en el momento en el que tú tienes un negocio y tu empleado está descontento, pues las probabilidades de que tu negocio se mantenga en el tiempo son muy bajas, ¿no? Entonces, mi enfoque es un poco cómo ayudo yo al empresario, cómo puedo yo ayudar a la empresa a que pueda construir un entorno de trabajo donde el empleado se pueda sentir mejor para que la empresa pueda generar mucho más dinero. Entonces, fíjate qué curioso. Nosotros, los seres humanos, tenemos aproximadamente, según la ciencia, son unos 300 y pico mil años en la Tierra, ¿no? Hace 294 millones de años aparece en Mesopotamia el primer concepto de salario. Es decir, pasó un montón de tiempo. Y luego desde Mesopotamia hasta nuestros tiempos, los tiempos modernos, básicamente hubo un brinco cuando se publica el libro de Principios Científicos del Management, que lo publica Frederick Taylor, que es básicamente la guía por la cual casi todas las empresas se guían en cuanto a cuanto a gestionar su personal. Y eso ocurrió solamente hace 109 años atrás. Hace 88 años atrás aparece otra persona que se llama Elton Mayo, que él básicamente desarrolla la teoría de las relaciones humanas y él se da cuenta de que los grupos tienen una gran influencia sobre el rendimiento en las empresas. Lamentablemente, se ha creado una separación entre estas dos corrientes y generalmente las empresas siguen o una, que generalmente es el Taylorismo, que es lo más sencillo porque simplemente son métricas, nos basamos en métricas, nos basamos en cómo medir, y por otro lado tenemos pues la parte humana, la parte de estudiar al comportamiento humano dentro de las organizaciones, que es más complicado porque necesita de una intelectualidad, necesita de un entendimiento mucho más profundo y por supuesto de un análisis mucho más sistémico. Y eso siempre va a ser más complicado, siempre va a ser más fácil
agarrar una guía y decir, bueno, respuesta de A, si hago esto, tengo esto, y si hago esto, tengo esto otro. Pero eso lamentablemente no está funcionando, como vimos anteriormente en los números, entre otras cosas porque apareció el Internet y, bueno, cambió absolutamente todo. Nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de relacionarnos cambió a través del Internet. Entonces, el liderazgo está sufriendo un shift muy importante. Entonces, fíjate, ¿por qué trabajamos? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿por qué los seres humanos trabajamos? Y mucha gente piensa que, bueno, trabajamos por el dinero. Y realmente no es así. El dinero simplemente es una herramienta de intercambio de bienes y servicios. Es decir, yo trabajo, yo obtengo dinero y yo ese dinero lo cambio por unos bienes y unos servicios. O sea, pagar mi agua, pagar mi luz, comprar mi comida, comprarme una casa, comprarme un coche, salir, ir al cine, todas las actividades que tienen que ver con cómo yo me siento y cómo yo me desarrollo. Tú puedes pagar una cena, pero no puedes pagar la atención auténtica de un acompañante. Tú puedes comprar un objeto para obtener visibilidad, pero nunca vas a pagar el reconocimiento de otra persona, el reconocimiento legítimo de otra persona no se puede pagar con dinero. Lo mismo puede ocurrir con, pues, por ejemplo, tú puedes pagar pues, el acceso a algún sitio, pero no puedes pagar la admiración. Entonces, a la final de cuentas, el trabajo no es otra cosa. Nosotros trabajamos simplemente para poder subsistir. Y eso a nivel individual, pero a nivel de especie, nosotros llevamos trabajando básicamente desde el inicio de los tiempos. Cuando nos empezamos a organizar en grupos y empezamos a decidir, oye, mira, tú eres el cazador, tú eres el recolector, tú eres esta persona, tú haces esto y tú haces esto otro. Y nos dividíamos los beneficios, las ganancias de ese trabajo para la subsistencia de la especie. En base a eso, hemos construido, pues bueno, toda la sociedad que nosotros tenemos alrededor, hemos construido negocios, hemos construido tecnología, hemos construido absolutamente todo, ¿no? De hecho, es tanto así que trabajar está mal visto. O sea, cuando una persona no trabaja es como, bueno, ¿qué hace este? Este no contribuye con nada. Aunque, a fin de cuentas, a ti no debería por qué importarte o no, porque a la final es su propia subsistencia, pero está mal visto porque dentro del punto de vista social, el trabajo es necesario. Entonces nosotros trabajamos para eso, para desarrollar la sociedad. Obviamente el trabajo se ha ido a muchas áreas, entretenimiento, etcétera, pero todas esas son necesidades del ser humano que nosotros vamos cubriendo unas a unas. Entonces, hablando de necesidades, nos tendríamos que ir a la famosa pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow nos dice que nosotros tenemos distintos niveles de necesidades, ¿vale? Esas necesidades obviamente hacen trigger a una esas necesidades de trigger a que tú te sientas motivado a tomar acción hacia algo. Las necesidades fisiológicas, pues bueno, son comer, dormir, ir al baño, os podéis imaginar, ¿vale? Las necesidades de seguridad, pues están relacionadas con todo lo que nos provee seguridad, un techo, una casa, tener un dinerito guardado en la cuenta bancaria, pues bueno, tener comida en la nevera, sentir que estás viviendo en un sitio donde tu riesgo a muerte sea menor, poder tener un seguro de vida. Todo ese tipo de cosas son nuestras necesidades fisiológicas y nuestras necesidades de seguridad. Pero por encima de ellas tenemos unas necesidades sociales, unas necesidades de estima, unas necesidades de autorrealización. En el mundo actual, las empresas generalmente solamente se centran en cubrir las dos primeras etapas de esta pirámide, que son las necesidades fisiológicas y las necesidades de seguridad. ¿Por qué? Porque son fáciles de cumplir, son fáciles de cubrir. ¿Cómo? A través de dinero. Tú trabajas un mes, yo te pago, tú tienes dinero, tú compras tu comida, tú compras tu casa, tú ahorras tu dinero, tú te haces tu seguro, etcétera, etcétera, y hasta ahí llega el salario o hasta ahí llega la parte donde las empresas te cubren esa pirámide de satisfacción, esa pirámide de necesidades humanas. Ahora, hay que entender que mientras más alto vamos en esa pirámide, más bienestar más sentimos. Entonces, es normal que un empleado que solamente tenga un salario, pues a fin de cuentas no sienta bienestar en el trabajo donde se encuentra, en el puesto donde se desarrolla, ¿no? Por eso la importancia de la misión, por eso la importancia de la visión, por eso la importancia de los objetivos unificados, por eso la importancia de construir equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate tú qué curioso que hubo un grupo de investigadores que ellos reunieron, bueno, 120 años de investigación, es decir, se fueron hacia los inicios finales de la primera revolución industrial y se empezaron a dar cuenta de que, oye, no hay relación entre
salario, nivel salarial y satisfacción laboral. Es decir, es indistintamente una persona que gana $200,000 al año a una persona que gana $12,000 al año, su satisfacción es la misma. Entonces, no es una cuestión de dinero. La satisfacción del empleado no tiene que ver con el dinero. Obviamente, mientras más dinero tú ganes y más cubiertas tengas tú las dos primeras partes de la pirámide, tú te vas a sentir mejor. Pero a medida de que tu calidad de vida va aumentando y que tú estás perteneciendo a una sociedad y que tú estás conviviendo con un grupo y el resto del grupo tiene esas necesidades satisfechas, pues tu bienestar se queda estancado. Esa es la razón por la cual tenemos multimillonarios que se suicidan, artistas que se entran en depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene nada que ver el dinero con la satisfacción. A pesar de que para una persona que ahora mismo le cuesta mucho cubrir sus necesidades fisiológicas y sus necesidades de seguridad porque su salario es muy bajo, sienta que la única solución a sus problemas es el dinero. Lo que va a ocurrir una vez que él llegue a ese threshold en el cual esas necesidades están satisfechas, que dependen de su percepción, es que él va a necesitar cubrir sus necesidades sociales de estima y de autorrealización. ¿Qué ocurre? Nosotros pasamos al menos 8 horas en el puesto de trabajo. Es de los sitios donde más tiempo pasamos durante nuestras vidas. Por lo tanto, se hace increíblemente importante el hecho de que estas 3 etapas por encima de la pirámide tengan que ser cubiertas, ¿no? Entonces, esto es importantísimo entenderlo porque si tú eres un empleador y piensas que solamente tu problema es una cuestión de, bueno, mis empleados se van, mis empleados no están satisfechos porque no les pago lo suficiente, pues igual por allí puedes entender que si le das la vuelta y si le das al empleado otras cosas que él requiere por naturaleza humana, no por otra cosa, pues posiblemente tú lo vayas a enganchar y posiblemente él vaya a rendir más y posiblemente vaya a empezar a colaborar y a aceptar el liderazgo de tu empresa. Bien, la satisfacción de las necesidades personales y grupales son claves, ¿vale? O sea, nadie, absolutamente nadie toma acción si no es para satisfacer una necesidad, cualquiera que sea esta. Tú vas al cine, tú te reúnes con tus amigos porque tienes la necesidad de compartir ideas con ellos. Tú comes porque tienes la necesidad de alimentarte. Tú compras una casa porque tienes la necesidad de protegerte. Tú haces un seguro de vida porque tienes la necesidad de sentirte seguro. Tú buscas desarrollarte intelectualmente, personalmente, construir un proyecto, etcétera, etcétera, porque necesitas cubrir una necesidad de autorrealización. Es la necesidad la que hace el trigger de acción. Sin necesidad no hay acción. Por lo tanto, es importante que las necesidades sean cubiertas o que por lo menos hayan cosas que puedan hacer vernos, oye, mira, yo puedo cubrir esta necesidad con esto, por lo tanto tomo esta acción. El salario emocional. ¿Qué es lo que es el salario emocional? Bueno, el salario emocional se refiere a todas aquellas cosas que no son dinero que el empleador nos da con el objetivo de mejorar la imagen de la empresa por un lado, mejorar el ambiente laboral, aumentar la productividad. El salario emocional, yo diría que el primer gran caso del salario emocional lo hizo Henry Ford. Lo veremos al final en la parte de los ejemplos. Pero el salario emocional es eso que soluciona un problema o sea, es decir, aumenta el engagement del empleado sin necesidad de pagarle más. Y muchas veces, o la gran mayoría de veces, es lo que realmente hace que el empleado se haga engagement. Se suele decir que la gente se suma a proyectos, no se suma a salarios. Hay muy poca gente que, oye, mira, yo me voy a otra empresa simplemente porque me pagan más. Hay casos, pero en la gran mayoría, sobre todo en las compañías grandes, las compañías que son potentes, un empleado se mueve a otro simplemente porque el proyecto lo satisface más. Él piensa o él siente que su contribución lo va a llevar a subir más posiciones dentro de la empresa, a hacer carrera, a sentirse mejor, a contribuir con un mundo más saludable, a cambiar, ¿no? a cambiar su entorno de manera positiva. Otra cosa que tiene el salario emocional es que el salario emocional, uno de los objetivos claves del salario emocional es detener la rotación. La rotación de las empresas es la muerte. Yo si tengo un empleado, y yo ese empleado lo contrato, y resulta que yo lo único que le estoy ofreciendo es salario, resulta que a mí ese empleado entrenarlo, pues generalmente me puede tomar entre 6 meses y un año para que él esté completamente operativo, es decir, para que ese empleado me pueda dar el 100%. Si yo lo único que le ofrezco es salario, en el momento en que otra empresa le ofrezca un poquito más, él se va a ir. Por lo tanto, yo pierdo todo ese tiempo, todo ese margen en el cual yo he gastado recursos, tiempo, en entrenar a ese empleado.
Y aparte, él también se va a sentir que él lo que hizo fue perder tiempo en esa empresa. El salario emocional tiene los objetivos de aumentar la satisfacción del empleado, disminuir la rotación, mejorar la rentabilidad de la empresa, porque en el momento en el que tú disminuyes la rotación, aumentas la productividad, tu rentabilidad aumenta. Incrementar la participación de los empleados. Un empleado que está feliz es un empleado que colabora, es un empleado que comparte. Impulsa la innovación, pues lo mismo. Si tú estás compartiendo ideas, pues lo más probable es que algunos de tus empleados pues, puedan tener pues, maneras de mejorar tu empresa, por lo tanto, innovar. Y sobre todo, el salario emocional también te puede atraer nuevos talentos. Hace no muy poco tiempo, todo el mundo quería trabajar en Google porque Google tenía, pues, la gente no hablaba de los salarios de Google, la gente hablaba de las cosas que Google te daba. Oye, mira, tienen guardería para las madres, tienen una hora para pensar, tienen laboratorios de desarrollo personal, tienen coaching, se puede trabajar remoto, tienen un montón de beneficios que no están relacionados con el dinero, pero que son muy atractivos para las personas. Entonces, el salario emocional también aumenta esa atracción que tú puedas tener como empresa. El salario emocional en las organizaciones es sumamente importante porque tiene que ver con cómo el grupo, cómo las personas perciben o están satisfechas. Existe una relación comprobada entre la participación, la colaboración, la confianza y los resultados. Es decir, cuando nosotros tenemos un grupo de personas que participa, que colabora y que confía, los resultados automáticamente aumentan. La primera persona que se dio cuenta de esto fue Elton Mayo con su famosa matriz, en la cual él determinaba que en los grupos hay dos cosas. Una cosa es la cohesión, es decir, qué tan unido está el grupo entre sí, y por otro, cuáles son las normas. Las normas son qué es lo que el grupo decide, que son comportamientos positivos o negativos. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de aumentar la cohesión y establecer unas normas correctas? Pues del empleador. Es la empresa quien tiene que generar una serie de estrategias para que la cohesión del grupo aumente y para que lo que él establece, que es lo positivo, el grupo también lo entienda que sea positivo. Y aquí es donde el salario emocional juega un rol muy importante porque es una herramienta maravillosa para aumentar la cohesión del grupo, que todo el mundo se siente que está en una familia, que todo el mundo se sienta que está apreciado, que todo el mundo sienta que la empresa vela por ellos. Y por otro lado, recompensar esos comportamientos que la gente, que la empresa piensa que son comportamientos que son importantes y que son comportamientos que son positivos, ¿no? Entonces, si no lo conocéis, realmente insto a que busquéis la matriz de la teoría de las relaciones humanas porque es súper interesante, donde donde se explica cómo funciona esta relación y cómo se midió. De hecho, se midió con unos experimentos con la luz. Es muy interesante. No lo voy a contar porque quiero que seáis vosotros mismos los que tengáis la curiosidad de pensar, oye, mira, ¿cómo es posible que la luz pueda cambiar o un cambio de iluminación en una sala pueda cambiar el resultado de unos equipos? Entonces, si podéis, si tenéis tiempo, ir a Google, buscarlo. Aparte es muy interesante cuando empiezas a despertar esa curiosidad y vas a ver cómo el experimento fue hecho y cómo los equipos reaccionaron y cómo los equipos, cómo grupos de personas que ni siquiera estaban conectados se empezaron a influenciar unos con otros, ¿no? Y fíjate que la luz puede ser un salario emocional, las condiciones de trabajo pueden ser es parte del salario emocional. Yo trabajo con más luz, veo mejor, me siento mejor, por lo tanto, me siento, estoy más satisfecho con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, fíjate, el salario emocional, ¿cómo se implementa el salario emocional? Y aquí es donde volvemos a lo mismo, tenemos una división o tenemos que hacer una distinción entre la manera de implementar desde el punto de vista técnico y la manera de implementar desde el punto de vista psicológico o desde el estudio más profundo de nuestras empresas. Lo primero que hay que hacer es una identificación de qué es lo que yo quiero solucionar con el salario emocional. No es lo mismo que yo quiera solucionar un problema de rotación, por ejemplo, a que yo quiera solucionar un problema de comunicación interna. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, una vez que identifico el problema, lo segundo es qué es lo que quiero mejorar. Es decir, tengo un problema de comunicación, ¿qué es lo que quiero mejorar? Quiero que mis empleados comuniquen mejor o me expresen mejor cuáles son los problemas del core business, por ejemplo. O quiero que los empleados me digan cómo puedo mejorar yo los procesos. O quiero que los empleados
se comuniquen mejor entre ellos porque tengo la empresa trabajando en silo. Es decir, cada uno trabajando por su cuenta. Lo segundo es identificar qué sé sobre la plantilla. Porque, como vimos anteriormente, el salario emocional está ligado a las necesidades de las personas. Y las necesidades de las personas, pues, dependen muchísimo de la cultura, dependen muchísimo de la edad de las personas, dependen muchísimo del entorno de trabajo, dependen muchísimo de la industria. No es lo mismo una industria de tecnología, por ejemplo, que tiene una plantilla que puede estar comprendida mayoritariamente por personas que son de la generación X, que una empresa, por ejemplo, que hace muebles, que tiene una empresa que tiene una plantilla que tiene más boomers, ¿no? Las necesidades y la percepción de cómo cubrir esas necesidades son completamente distintas. Y por último, tienes que identificar qué recursos tienes. Y cuando hablo de recursos, estoy hablando de, oye, mira, tengo la gente entrenada para ello. Están mis managers, están mis directores, están mis supervisores entrenados como para poder realizar una iniciativa de este tipo. Mi plantilla va a entender lo que yo lo que yo le quiero explicar. Entonces, una vez que tú haces ese análisis, lo siguiente es que tienes que diseñar cuál es la iniciativa que tú vas a hacer. Y para eso, como estamos en entornos de trabajo que sabemos que mientras más conectados desde el punto de vista humano estén, mejor van a funcionar, necesitamos unas opiniones y una coordinación. Necesitamos hablar con los empleados y necesitamos hablar con los managers y necesitamos no solamente desde recursos humanos lanzar la iniciativa, sino antes de eso tener una validación directamente con pues, las personas que la van a ejecutar. Porque a lo mejor yo como recursos humanos no puedo ver ciertas cuestiones que son específicas de un departamento y por lo tanto mi iniciativa va a ser peor. Lo segundo es establecer cuáles son los medidores. ¿Cómo yo voy a medir que mi salario emocional, cómo yo voy a medir que mi iniciativa para incrementar el salario emocional o el bienestar de mi empleado está funcionando o no? Y por último, entender que esa iniciativa tiene que estar alineada con los objetivos de los negocios. Es decir, las empresas no son ONG, las empresas son empresas. Entonces, dentro de mi objetivo de negocio, ¿cuál va a ser el impacto o qué es lo que yo estoy buscando que ese salario emocional vaya a generar como retorno, ¿no? Y por último, pues viene la ejecución, que no es otra cosa que comunicar qué es lo que se va a hacer, formación a las personas sobre la iniciativa que se va a hacer y explicarles exactamente qué es lo que estamos buscando, hacer un piloto, comprobar que ese piloto funciona para luego pasar a la estandarización y por supuesto el seguimiento de los famosos indicadores, los KPIs, porque el salario emocional tiene que tener, al ser una iniciativa que parte de HR, tiene que tener unos KPIs, tiene que tener unos medidores de rendimiento, de performance, que también está funcionando, cuál es el impacto. Y también los KRI, que son los medidores de riesgo. Oye, mira, esto no está funcionando, resulta que metimos la pata, pensamos que iba a tener que iba a tener este retorno y resulta que está teniendo todo lo contrario. Entonces, así podemos corregir. Y lo último es una mejora constante. Entonces, el salario emocional hay que entender, haciendo una recapitulación, que está hecho para fomentar, y es importante porque fomenta la integración de los empleados y de los equipos dentro de las empresas y hace que las empresas sean muchísimo más productivas. Y por un lado la empresa es más productiva y por otro lado el empleado se siente mejor y entonces es un ganar-ganar y así sí podemos ir hacia esa transformación de entornos laborales mucho más humanos donde todo el mundo se sienta bien, donde la gente sienta que va a su trabajo y se siente apreciado y donde la gente pueda decir, bueno, mira, yo sí me puedo esforzar por esta empresa porque siento que esta empresa es como mi familia. De hecho, si hablas con tu abuelo o con tu abuela, el que lo tenga vivo, yo lamentablemente no los tengo, muy probablemente la visión que ellos tenían sobre las empresas es que eran como familia. Y eso se ha ido perdiendo poco a poco. Y se ha ido perdiendo porque, bueno, nos hemos ido hacia un punto mucho más técnico donde lo único que importa es el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, y resulta que el dinero, pues ya habéis visto los números, nos están metiendo en un problema bastante serio. Bien, ¿cuáles son las claves del salario emocional? Bueno, lo primero es la segmentación. Si yo voy a lanzar una iniciativa de salario emocional, es decir, si yo quiero incrementar la satisfacción de mis empleados a través de una iniciativa de salario emocional, yo tengo que entender que no todas las plantillas son iguales. Entonces yo tengo que segmentar mis plantillas. HR tiene herramientas como para saber cuál es la edad de las personas, cuál es el background técnico, cuál es el background cultural, etcétera, etcétera. Aquí te voy a dar, por ejemplo, algunas de las diferencias para que te des cuenta. Los baby boomers, que son los que nacieron antes de los 70,
cuando tú les hablas de beneficios de la salud, por ejemplo, mira, vas a tener tienes un, ¿cómo se dice? Tienes un seguro de salud muy bueno, pues eso era muy importante para ellos. Los seguros de vida, los planes de jubilación, el reconocimiento de la experiencia, era una cosa que es muy importante para los boomers. Sin embargo, para la generación X, que es donde entro yo, que somos los que hemos nacido entre los 70 y los 80, para nosotros es muy importante el balance vida-trabajo. A lo mejor para mi padre no era tan importante, mi papá le gustaba mucho ir a trabajar, él amaba ir a trabajar. En mi caso a mí me gusta, pues bueno, poder tener unos días más en los cuales yo pueda disfrutar de mi familia, darme una escapada, etcétera, etcétera. La movilidad, el trabajo desde casa es importante para mí y seguramente para también sea si eres de generación X, tener más días libres. Entrenamiento, coaching personal, capacitaciones y formaciones, son cosas que son parte del salario emocional, es decir, que a mí no me la están dando con dinero, pero que hacen que yo vea a la compañía como que la compañía se preocupa por mí y tenga una percepción mucho más positiva y por lo tanto quiera colaborar más con la compañía. Y los millennials, que son los que están tomando ahora la fuerza de trabajo pues con mucho ímpetu y como una avalancha, pues para ellos es muy importante pues poder conectarse a las aplicaciones de un teléfono móvil. La movilidad es imprescindible para ellos. Ellos trabajar en una oficina todo el tiempo pues es una cosa como que no. Los ambientes creativos ya no, de hecho lo podemos ver en empresas como Microsoft, cómo están toda la dinámica de la empresa y cómo incluso la imagen corporativa cambia, las presentaciones cambian. Ya hemos pasado del traje y la corbata a gente ya en camiseta mucho más relajada, ¿no? Mucho más normal, por así decirlo. La conectividad es importante también. Poder tener aplicaciones como Slack, como Microsoft Teams, como Cisco Teams, aplicaciones que nos permitan estar conectados entre los trabajadores es importante para ellos. Espacios de esparcimiento. Para un millennial es muy importante poder tener dentro de sus trabajos, pues bueno, mira, una sala donde yo me pueda relajar y donde yo pueda, no sé, te voy a dar un ejemplo. Yo en algunas de las compañías con las que he estado colaborando, ellas tenían PlayStations. A la hora de comer, pues resulta que el empleado se iba y se ponía a jugar una hora a PlayStation y la empresa tenía los televisores con las PlayStation. Y estaba siempre full, o mesas de ping-pong. Son espacios de esparcimiento para el empleado. Y eso hace que el empleado, pues, primero, se relaje si ya ha tenido un día duro y segundo, conecte con otro trabajador y se sienta a gusto, se sienta como en su casa. Recordemos que pasamos 8 horas en el trabajo. Que tengan tiempo para proyectos personales. También es muy importante para los millennials. Y, por supuesto, lo que últimamente está muy de moda, que son las actividades de voluntariado. Cada vez las empresas han entendido más que el impacto social que necesitan dar es mucho mayor. Entonces, fíjate que esta segmentación es interesantísima porque son 3 generaciones distintas y son necesidades distintas. Obviamente que hay necesidades en común, pero hay que entender que no todo vale para todo el mundo. La clave 2 es la coordinación. Yo no puedo lanzar una iniciativa desde HR si yo no tengo al management coordinado, es decir, si el management no entiende esa iniciativa y si mi comunicación interna, es decir, y mi comunicación interna no solamente se refiere a los correos electrónicos o a poner un cartel, mi comunicación interna se refiere a lo que yo digo y hago. Mi coherencia interna no está relacionada o no está complementada con esa iniciativa y con ese objetivo de esa iniciativa, de lo que yo quiero incrementar con el salario emocional. Y la clave 3 del salario emocional es la monitorización. Cualquiera que haya trabajado en HR sabe que lanzar una iniciativa desde HR es extremadamente complejo, es muy difícil. Y es muy difícil porque es muy complicado obtener los recursos por parte del management porque la gran mayoría de las iniciativas de HR no se monitorean, esa es la realidad. Es decir, se lanzan y bueno, que sea lo que sea, sí, mira. Pero si tú empiezas a monitorizar esas iniciativas, si tú empiezas a usar KPIs, oye, mira, he lanzado, a partir de este punto en el que yo he lanzado esta iniciativa, mi rotación ha disminuido. A partir de este punto en el que yo he lanzado esta iniciativa, he obtenido tantas ideas. A partir de este punto en el que yo he lanzado esta iniciativa, resulta que mi incremento en ventas ha aumentado o mi cantidad de actividad o cualquiera que sea el KPI específico de cada departamento ha aumentado. Porque generalmente los KPI solamente los lleva el departamento, pero con el salario emocional es importante que HR pueda controlar también cuál es el rendimiento de cada uno de esos departamentos para saber si esa iniciativa funciona o no funciona.
Y ya por último, para terminar, te voy a dar algunos ejemplos de cosas que han funcionado con el salario emocional. Hay cambios importantes ejemplos que tú puedes incluso aplicar en tu empresa, sea una empresa pequeña o grande. Y muchas de ellas no vas a necesitar muchos recursos y créeme que tu empleado se va a sentir mucho mejor. ¿Vale? Fíjate, la primera, que fue lo que dije, yo creo que el primer la primera iniciativa de salario emocional realmente exitosa la inicia Ford el 5 de enero de 1914. La gente piensa que Ford fue el que inventó la cadena de montaje de los automóviles. Eso es falso. Eso no lo inventó Ford. La cadena de montaje de automóviles para automóviles ya llevaba inventado unos años. El problema de Ford es que Ford tenía esta idea de crear automóviles que fuesen, volvemos al tema de la visión, ¿no? La visión de Ford era crear automóviles que fueran asequibles para todo el mundo, que todo el mundo pudiese comprar un automóvil, porque hacerlos era muy caro. Ellos inician la idea, pero se dan cuenta de que tenían una rotación en torno al 70 y pico, 72, 73% anual. Es decir, en un año ellos necesitaban cambiar, o sea, se le iba el 70 y pico por ciento de los empleados y tenían que meter 70 y pico por ciento de empleados más. Entonces, imagínate, no se puede porque en el momento en el que un empleado aprende cómo poner un tornillo y demás, pues eso te lleva tiempo. Por lo tanto, la fábrica no era eficiente. Uno de los socios de Ford le dice, oye, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos, primero, aumentamos el salario económico, el dinero, y lo doblamos. Es decir, pasamos de $2 con algo que se pagaba a 5,25 dólares. Eso fue lo primero. Ahora, para poder acceder a ese salario, había que cumplir con unos requisitos. Y esos requisitos tenían que ver con el desarrollo de la persona. Recuerden que estamos hablando de inicio de la segunda revolución, mitad de la segunda revolución industrial, y bueno, los empleados tenían otro perfil. Entonces, Ford, ¿qué hace? Bueno, Ford pone un montón de normas, como por ejemplo, los empleados que querían acceder a ese salario no se podían emborrachar, no podía haber maltrato o violencia doméstica, la casa tenía que estar limpia, había que tener un fondo de pensiones, es decir, parte de ese dinero tenía que estar destinado a un fondo de pensiones. Incluso iba gente a visitar las casas para ver que eso se cumpliese para poder pagar ese salario. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, redujeron la rotación casi al 16% el primer año, el segundo año creo que estaba en torno al 5%, y adicionalmente a eso crearon una base de trabajadores que fueron los que constituyeron la empresa Ford tal como la conocemos nosotros hoy. Empleados que estaban dispuestos a realmente dar su 100% por esta empresa porque esta empresa realmente los hizo mejores personas, los desarrolló como mejores personas. General Electric es un caso parecido. Cuando llega Jack Welch a General Electric es una empresa ya reconocida, era una empresa grande. Sin embargo, él hace un montón de iniciativas, entre las que yo destaco el Stand Out. El Stand Out era una serie de reuniones en las cuales los empleados se reunían obligatoriamente y en él se debatían si las decisiones que había tomado el management eran positivas o no. Es decir, el empleado era partícipe de las decisiones y no solamente era partícipe, se le impulsaba a que dijese si él pensaba que esa decisión era correcta o incorrecta. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, que General Electric, ya sabemos, después de Jack Welch, pues tuvo un crecimiento de casi el 3,000 y pico por ciento, es una salvajada. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque los empleados también se sentían que eran parte de algo más grande que ellos mismos, se sentían valorados, se sentían, y fíjate que no era dinero, era simplemente una reunión en la cual esas necesidades de las que hablábamos de la pirámide de Maslow, es decir, reconocimiento social, de necesidades sociales, de reconocimiento y de autosatisfacción, las cubría esas reuniones, ¿no? Pues yo siento parte que formo, que soy un engranaje de algo mucho mayor y que me toman en cuenta y que me valoran, ¿no? La hora de pensar de Google. La hora de pensar de Google, en ciertas áreas tenían los empleados, los mandaba una hora a pensar. Ellos tenían una hora por obligación en la cual el empleado tenía que ir a un sitio relajado dentro del campus de Google a pensar. ¿Qué ocurrió? Pues de ahí salió Gmail, de ahí salió pues, muchas iniciativas muchas de las cosas que ha tenido Google, Android, desarrollos de robótica, desarrollos de inteligencia artificial, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el empleado está dispuesto a colaborar, porque siente que la empresa realmente lo necesita, la empresa realmente le está dando el valor que él tiene como ser humano. ADP, que es una empresa de recursos humanos. ADP tenía una vez al mes, y esto es una cosa que súper sencilla, pero créeme que funciona,
y tiene una psicología muy interesante detrás, hacían una tarta, ¿vale? Una tarta enorme. Entonces, esa tarta enorme, en esa tarta ponían en chocolate, en unas plaquitas de chocolate, el nombre de cada empleado que cumpliese año ese día. Y una vez al mes, pues durante una hora se reunían todos los empleados a celebrar el cumpleaños de esos otros empleados que cumplieron ese mes. Entonces tú ponte a pensar, tú cuando cortas una tarta de cumpleaños, ¿con quién la cortas? Con tus amigos, con tu familia, con gente que tú aprecias. Entonces, ese momento de cortar esa tarta y de compartir un trozo de tarta de tu cumpleaños con otros empleados, pues realmente crea una sensación de familiaridad. Por lo tanto, si otra empresa viene y te va a ofrecer un salario que es no mucho más alto, pero un poquito más alto, tú vas a decir, bueno, pero voy a perder todo esto, voy a perder mi familia por el sueldo, ¿no? Entonces, fíjate tú qué importante. Flatland, de Valve, bueno, esto es un caso que es un caso de estudio. Valve da completa autonomía a sus empleados. El empleado tiene derecho a decidir, el empleado incluso tiene derecho a, entre los mismos empleados calculan cómo se paga el sueldo de sus compañeros. Y es una empresa que para mí es la empresa más productiva o una de las empresas más productivas del planeta. Son 600 empleados y el año pasado cerraron solamente en una línea de negocio 6 billones de dólares. Entonces, cuando tú haces la conversión entre cantidad de empleados, revenue de la empresa, pues te sale una barbaridad. Pero Valve, básicamente, ellos, el gran secreto de ellos es que todo es salario emocional. Ellos funcionan como una gran familia. Una de las cosas que hacen, por ejemplo, es que una vez al año todos los empleados se van juntos de vacaciones con el dinero de la empresa. La empresa decide pagar esas vacaciones e irse todos de vacaciones. Entonces, esto crea un vínculo que es inquebrantable, es muy difícil romperlo. Valve no tiene rotación, casi nadie se va de Valve. Nadie se quiere ir, ¿cómo te vas a querer ir? Oracle, Red Idea, es básicamente un board donde la gente puede compartir sus ideas sobre cómo mejorar los procesos, cómo puedes mejorar tú tu propio trabajo. Y muchas de esas iniciativas se han convertido en, pues bueno, software que se ha vendido y programas de uso interno que han mejorado enormemente la rentabilidad de Oracle. Esto es una cosa que no necesariamente tú necesitas un software, tú puedes hacer un buzón de sugerencias. Ahora, ¿cuál es el secreto? Que realmente esas sugerencias que llegan ahí, algunas, no todas, porque obviamente no todas van a ser posibles, pero que realmente se ejecuten. Cuando el empleado ve que esas sugerencias se ejecutan, oye, mira, yo quiero seguir dando sugerencias porque veo que la empresa se hace cargo de ellas. Y pueden ser cosas muy sencillas. Un empleado te puede pedir no necesariamente que hagas un cambio o una reestructuración enorme en tu empresa. Un empleado a lo mejor te puede pedir que, no sé, que pongas un surtidor de agua o una máquina de café o que mejores la iluminación o que pongas un aire acondicionado porque hay mucho calor. Entonces, todas estas cosas son parte del salario emocional. Son todas esas cosas que nosotros percibimos que no son necesariamente pagadas con dinero y que pueden hacer que yo a la hora de tomar una decisión de irme o no irme de la empresa diga, oye, no, mira, que esta empresa me da mucho más. Y por último, Stefanini, que es una empresa brasileña, que es una multinacional también, que se encarga de dar servicios a otras empresas, tiene un laboratorio de pruebas muy interesantes. Ellos, por ejemplo, hay algunas empresas que les proveen material y ellos dejan a los empleados, tienen un salón para que los empleados puedan hacer experimentos con esas cosas. Entonces, lo mismo puede ocurrir, imagínate que tú tengas una empresa en la que haces muebles. Imagínate que tú puedas destinar mensualmente algunos materiales para que tus propios empleados hagan sus diseños de muebles. Oye, mira, tienes ahí para que juegues, porque al final eso es un juego. Pues muy probablemente vayan a salir unos diseños muy bonitos y muy probablemente esos diseños los vayas a poder vender y muy probablemente ese empleado se vaya a sentir satisfecho con su trabajo y muy probablemente ese empleado se va a sentir que no solamente forma parte de una cadena de montaje, sino que está realmente contribuyendo en algo mayor. Ahora, ¿cuál es el secreto del salario emocional? Entender que beneficios tipo tickets de mesa, es decir, lo que hace todo el mundo, que yo puedo pagar con dinero, es decir, que yo las puedo cubrir con dinero por mi cuenta, no son salario emocional. Salario emocional tiene que ser cosas que ataquen esas tres partes o esos peldaños adicionales de la pirámide de necesidades. Necesidades sociales, necesidades de afiliación, necesidades de reconocimiento y necesidades de autosatisfacción. El resto ya las tienes cubiertas con salario. Y ahí no vas a poder competir. ¿Por qué? Porque en el momento en el que otra empresa venga a ofrecer más sueldo y cubra esa base de la pirámide mucho más, pues tu empleado simplemente va a decir, hasta luego. Y posiblemente si esa otra empresa solamente ofrece eso, el empleado se va a ir a hacer lo mismo que hacía en tu empresa. Sentarse, pasar sus 8 horas,
cobrar su sueldo y hasta luego. No colabora, no se siente bien él, tu empresa no se aprovecha del talento, porque estamos hablando mucho de atracción de talento, el talento, el talento, el talento. El talento sin usarlo es inútil. Hay mucha gente que va a las empresas y que es muy talentosa, pero que no, las empresas no las explotan porque sencillamente no saben cómo. No saben cómo. Seguimos manejando las empresas como lo hizo Taylor hace 100 y pico años atrás. Y estamos en otros tiempos, ya eso cambió, ya lo hemos visto. Estamos en un proceso de aceleración importantísimo. Entonces, bueno, el salario emocional en definitiva es esto. El salario emocional es todas estas cosas que nosotros los seres humanos necesitamos y que necesitamos cubrir de nuestras necesidades en nuestros entornos de trabajo, porque ahí es donde pasamos 8 horas, incluso más, de nuestra vida. Si tu empleador que me estás escuchando logras hacer esto, créeme que tus empleados van a estar mucho más satisfechos, el rendimiento se va a disparar y a tu empresa le va a ir mucho mejor y tus empleados van a estar muchísimo más contentos. Entonces, bueno, como siempre digo, lo importante es no dejar de cuestionar y la curiosidad tiene su propia razón de existir, como dijo Albert Einstein. Así que si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema, estoy completamente abierto. Genial, Germán. Bueno, hemos estado todos muy atentos a lo que nos has estado comentando, lo tan importante sobre lo que viene a ser salario emocional. Y bueno, de hecho sí tenemos aquí algunas consultas para ti. Perfecto, dispáralas. A ver, Carlita, Esmeralda, a ver si quieres iniciar aquí, comentarle, hacerle llegar las consultas a nuestro querido amigo Germán. Claro que sí, mi estimada Carla de Celi. Primeramente, Germán, de comentarte que la exposición de salud emocional es muy importante, de verdad. Tenemos excelentes comentarios y, por ejemplo, nos dice Sofía Elsa Villanueva, buenos días, excelente ponencia que nos espera. Y ya tenemos una pregunta, por ejemplo, de Gustavo Ludeña, que nos indica, ¿cómo puedo medir cuantitativamente la influencia de la motivación en el desempeño de los trabajadores? Claro, claro, esto es lo que hablábamos anteriormente, el tema de cómo hago yo para medir. Yo quiero medir la motivación, pero la motivación per se es muy difícil medirla. Tú tienes que establecer qué es lo que tú buscas que esa motivación cause. Es decir, a ver cómo te lo explico de una manera mucho mejor. Yo a lo mejor tengo un call center, vamos a imaginar. Y en ese call center mis empleados resulta que no me están haciendo la cantidad de llamadas que yo espero que me estén llamando, que me estén haciendo. ¿Correcto? Puede ser un problema de motivación. Puede ser que mis empleados no estén motivados para llamar. Ahora, tú no vas a medir la motivación per se. Tú lo que vas a medir es el rendimiento, es decir, la cantidad de llamadas que esos empleados te van a dar. Ahora, ¿cómo logras tú? Si tú piensas que es un problema de motivación, tú puedes lanzar una iniciativa que aumente la motivación y por lo tanto va a tener una repercusión en el número de llamadas. Si tu problema es de motivación, tú no puedes medir felicidad, es muy difícil, pero sí tú sí puedes medir si un empleado, una vez que tú lanzas algo, una iniciativa, es decir, acción-reacción, que tú piensas que puede aumentar la felicidad, cómo impacta en el rendimiento de tu empresa. Los team building, por ejemplo. Fíjate, los team building son cuestiones que se hacen para aumentar la motivación del empleado y para aumentar la unión del equipo dentro de un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo unos KPIs, es decir, tengo un rendimiento que me da una curva o me da un gráfico, yo lanzo el team building y luego analizo qué ocurrió. Si el team building fue exitoso y los empleados realmente se la pasaron bien y están genial, pues lo más probable es que esa curva de rendimiento aumente en las primeras semanas después de regresar de ese team building. Por lo tanto, ya tú sabes que esa iniciativa tuvo efecto. Tú no puedes medir qué tan feliz de manera cuantitativa del 1 al 10, qué tan feliz estás. Bueno, depende. Estoy feliz ahora, pero a lo mejor dentro de media hora no estoy feliz. Pero sí puedes medir el impacto de una iniciativa en cuanto a tu rendimiento. Porque al final tú estás midiendo negocio, tú no estás medir la satisfacción personal es muy complejo, es muy difícil.
Entonces, tiene que haber una relación entre tu iniciativa, lo que tú piensas que es el factor psicológico que tú vas a tratar, y el KPI, ¿no? de tu negocio. Así es como se mide. Tú no enviar, y esto es un error que cometen muchas empresas. Ellas piensan que enviando un survey de cómo te sientes, del 1 al 10, ¿cómo te sientes? Y la gente pone 8, 7, 10. Ah, bueno, mira, no, tenemos una buena, una empresa saludable y fuerte. No, no es cierto. La gente responde por responder. Y el caso de eso es lo que hablábamos de Jack Welch en General Electric. General Electric era una empresa que era saludable. La gente decía que estaba bien, hasta que llega Jack Welch, lanza iniciativas que cambian el factor psicológico, la empresa se dispara y entonces te das cuenta de que, oye, mira, no era tan saludable como la gente pensaba. Entonces, medir cuestiones que son sentimentales de manera cuantitativa no se puede. Eso sí, no se puede. O sea, olvídate, te vas a estar rebanando la cabeza y no lo vas a lograr. Lo que sí puedes hacer es cómo, o sea, cuál es el impacto de tu iniciativa que afecta a ese factor psicológico o que ataca ese factor psicológico. Y eso lo vas a ver reflejado en lo que sea el problema que tú quieras solucionar. Por eso hablábamos de que el salario emocional, tú tienes que planificarlo. Primero identificar qué es lo que tú quieres resolver y qué es lo que tú quieres lograr. Oye, tengo un problema de motivación con mis empleados. Bueno, ¿por qué creo yo que puedan estar desmotivados? Bueno, porque el caso del experimento de Heathrow, lo que hablábamos de las luces, porque la iluminación no es muy buena y no ven bien y se sienten o tienen mucho calor. Mira, pongo un aire acondicionado y resulta que los tipos respiran y ves cómo tus números y tu rendimiento empieza a subir. No fue el aire acondicionado lo que cambió la cuestión, no fue la luz, fue eso tuvo un impacto sobre un factor psicológico humano, porque somos seres humanos, que hizo que tu KPI, es decir, que tus medidores de actividad se disparasen. Entonces, así es como se mide. Tienes que buscar esa relación. Medirlo solo, olvídate, es imposible. Muchas gracias por tu respuesta, Germán. Pero las preguntas siguen llegando. Tenemos ahora, a ver, que nos escribe Paul. Nos dice, por la crisis sanitaria, las empresas deben seleccionar a sus trabajadores más capaces. Esta difícil elección se podría aprovechar como salario emocional. Si es así, ¿cómo sería su manejo? Mira, el tema de la selección es un tema bastante complejo. El salario emocional no tiene que ver con la selección del trabajador. Tú puedes usar el decir que tienes mucho talento para atraer más talento. Eso puede funcionar. Es como en los equipos de fútbol, si yo tengo a Messi, todo el mundo quiere jugar con Messi, ¿no? Porque es el mejor, son muy buenos, mira qué tipazo tengo, ¿no? Pero el salario emocional no está hecho para eso. El salario emocional está hecho más que todo para retener ese talento y atraer ese talento en base a la satisfacción de la marca que tus propios empleados van a dar. No veo cómo tú puedas usarlo como para atraer más talento. Te puede servir para filtrar más. Eso sí, si yo tengo un salario emocional alto y mis trabajadores están contentos, y tengo un caso como el de Google, es decir, mi salario emocional es alto, los trabajadores saben que yo les doy un montón de cosas y todo el mundo quiere trabajar conmigo, pues lo más probable es que yo vaya a recibir toneladas de currículums. Por lo tanto, puedo filtrar esos currículums mejor, puedo escoger lo que yo pienso que se adapta mejor a mi empresa. Ahora, de nada me vale, y esto para cualquier empresario, contratar un montón de gente inteligente si a la final no los voy a dejar hablar, no los voy a dejar expresarse, no los voy a dejar, si los voy a poner a hacer tareas sistemáticas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y no sacarlos de ahí. A la final eso es talento perdido. Entonces, tanto como para atraer o para filtrar, o sea, como para usarlo como para atraer más talento, sí, pero eso tiene que ver con la imagen de marca. La imagen de marca sí te la puede incrementar el salario emocional. No sé si Perfecto, Germán. No sé si te responde tu pregunta. Yo creo que sí responde a la pregunta porque mira, Germán, tenemos saludos muy especiales desde Madrid, España, de Gerardo González, y Pues nos felicita por...
Y también tenemos un saludo especial de Cindia Fernández. Un abrazo, Germán, desde La Rioja, Argentina. Muy buena disertación. Podríamos continuar con una pregunta más. Tenemos la pregunta de Sofía Esa Villanueva, que nos dice: ¿de qué forma podemos trabajar el salario emocional con los trabajadores X, entendiéndose estos que no tienen ganas de trabajar? Claro. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué tu trabajador no tiene ganas de trabajar? Mira, yo no conozco una sola persona, nunca he conocido una sola persona que diga, bueno, yo no quiero hacer nada. Absolutamente nada. O sea, quiero quedarme aquí, sopa, en una silla y comer y ya está. Y dormir y ir al baño y ya está. Todo el mundo quiere hacer algo. Ahora, si tú tienes una plantilla de trabajadores que no quieren trabajar, lo primero que tú tienes que hacer es mirarte a ti como empleador. Eso es lo primero. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón por la cual mi trabajador, qué es lo que yo estoy haciendo? Y esa es la gran pregunta, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal como empleador que no motivo a mi empleado a darme ese retorno? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal como empleador para no mover hacia adelante en acción? Y volvemos a lo mismo, nadie se mueve hacia adelante si no es para satisfacer una necesidad. Nadie. Para que él no lo haga. Lo primero que yo haría en este caso sería hablar con los trabajadores. Creo que sería lo más importante. Habla con tus trabajadores, no tengas miedo. Destapa ese elefante rosado que tienes enorme en la sala donde tus trabajadores están y pregúntales, oye, mira, nosotros sentimos que hay un bajón de rendimiento. ¿Qué ocurre? ¿No estáis satisfechos? Genera ese entorno para que van a ser los mismos trabajadores los que te van a dar la respuesta. Yo no te podría dar una respuesta sin conocer cuál es el sector al que te dedicas, cuál es la edad de tus trabajadores. Es imposible. Ahora, lo que sí te puedo decir es que lo que sí te puede funcionar es que hables con ellos. Son ellos los que tienen la respuesta de por qué no están motivados. Ahora, eres tú la que tienes que generar como empleador, perder ese miedo y perder sobre todo esa mentalidad de estructura de yo soy el jefe y si yo te digo que hagas esto, lo vas a hacer porque lo vas a hacer, porque eso no funciona. Habla con tu trabajador, explícale y pregúntale. Oye, mira, ¿qué crees tú que puedo hacer yo de mi parte para que tú te sientas más motivado, para que tú te sientas más inspirado? A lo mejor es que tu empresa no tiene una visión y una misión establecida y tu trabajador no sabe por qué está trabajando. Entonces, si yo no sé por qué estoy trabajando, pues voy a mi trabajo y ya está. Ah, bueno, sí, cobré, dame, págame, chao, hasta luego. A mí no me importa si quiebras porque me voy a ir a otro sitio. Ahora, si yo siento que formo parte de algo más grande, si yo siento que tú me valoras como empleado, lo más probable es que yo también te valore a ti. Es un principio de reciprocidad básico. Y el salario emocional es eso, ¿eh? Es un principio de reciprocidad. Yo te doy, tú me das. Salario emocional no es yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy. No, el salario emocional es yo te doy porque espero de ti también. Y el trabajador así lo va a percibir. La empresa me da, por lo tanto yo le doy. Me siento mal. Yo como trabajador, si tengo una empresa que me aprecia, yo me voy a sentir mal conmigo mismo si yo no rindo. Porque la empresa me aprecia. Eso es como el que tiene una abuelita y la abuelita lo trata bien a uno y tú te sientes mal si le haces algo malo a tu abuelita. Si te portas mal, tú te sientes mal. Si como individuo te sientes mal, ¿no? Cuando le fallas a una persona que realmente te aprecia, uno se siente mal. Entonces, el salario emocional es un factor psicológico. ¿Qué puedes hacer para aumentar la motivación de tus empleados? Pues bueno, lo primero es saber por qué están desmotivados, por qué no rinden. Y sacarte de la cabeza eso de que no rinden porque son vagos. Absolutamente nadie. Simón Bolívar conquistó o derrotó el imperio español con gente en pantufla, que no daban medio por ellos, mira, son unos vagos. Y sin embargo, se han logrado grandes cosas. Hay empresas que se han construido con gente que tú dices, pero bueno, perfiles que tú puedes decir, pero jamás van a ir a ningún sitio con esta gente y resulta que han hecho grandes cosas. Ahora, la cuestión es dar con esa tecla de motivación, entender cuál es la necesidad que tiene ese trabajador y para generar esa acción. Si no, no es el trabajador el que falla. Ojo, el que falla eres tú como empleador. Si es un trabajador, vale, perfecto, es el trabajador, pero si tú tienes una plantilla y toda la plantilla tiene el mismo patrón, oye, mira, aquí no es la plantilla, eres tú. Entonces, habla con ellos. Yo lo que te recomiendo, sinceramente, sin miedo, habla con ellos, pregúntales, mira, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la desmotivación? ¿Qué podemos hacer para que ustedes se sientan más motivados? ¿Cómo piensas tú que podemos hacer que esto vaya mejor? Y te aseguro que ellos te van a dar la respuesta.
Pero sin miedo, tienes que hacerlo sin miedo. Claro, nos queda muy claro, Germán. Bueno, mira, el tiempo, como siempre decimos, es nuestro peor enemigo, pero no Sí, queremos irnos sin hacerte esta pregunta más. En realidad tenemos muchísimas, pero bueno, para ir cerrando. Tom nos pregunta, ¿cómo desarrollar un plan de engagement para fortalecer el vínculo entre el empleado y su empresa y brindar un salario emocional? ok. Bueno, si te vas al inicio de la presentación, yo te expliqué que hay 3 fases. ¿Vale? ¿Cómo se desarrolla? Pues lo primero es identificar qué es lo que quieres atacar. ¿Qué quiero yo lograr? Quiero el engagement, ok, vale, perfecto. ¿Qué entiendes tú por engagement? ¿Qué entiendo yo por compromiso del empleado? ¿Quiero que trabaje más? ¿Quiero que comunique más? Quiero ambas. Quiero que el empleado sea menos quejica. Quiero que el empleado ayude a formar a otros empleados. ¿Qué es lo que entiendo yo por engagement? Eso es lo primero, porque cada empresa tiene su propia percepción de qué es compromiso. ¿Cuál es el compromiso que yo tengo con mi empresa? Si yo tengo una empresa de IT, si yo tengo una empresa de tecnología, a lo mejor mi engagement es que el sistema esté, que el empleado tenga el sistema súper pulcro, súper limpio, y que todo el engagement para otra empresa puede ser que el escritorio esté limpio. O sea, que depende un poco de qué es lo primero es eso, establecer qué es para ti el engagement. Lo segundo, establecer qué medidores con qué medidores vas. Ahora volvió. Es decir, ¿cuáles son los KPIs? Es decir, mi iniciativa, ¿qué es lo que va a lograr? Luego tienes que hablar con las personas que van a lanzar esa iniciativa y lo siguiente es lanzarla. Por darte algún ejemplo de iniciativas que pueden generar engagement, pues mira, una reunión mensual o una reunión semanal con tus empleados para explicarles los objetivos estratégicos de tu empresa. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Y de dónde venimos. Misión y visión. ¿En qué cree tu empresa? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Y cómo tu empleado es importante en esa empresa? ¿Y cómo su participación es importante para cumplir esos objetivos? Eso es esencial. De hecho, es la manera como trabaja Apple. Apple tiene una junta en la cual ellos se reúnen una vez a la semana, establecen los objetivos y esos objetivos luego se van comunicando, pero siempre van remando en una dirección. Ellos no reman en multidirección, reman en una. Para evitar, por ejemplo, que las empresas, que los departamentos trabajen en silo. Pero eso puede ser una manera, una iniciativa, una reunión mensual con tus empleados donde creas un ambiente de confianza, donde no vas de corbata y donde no vas de jefe, sino que vas de colega, de amigo, y donde estás hablando sobre los objetivos estratégicos y le preguntas a los empleados qué piensan sobre tu empresa y sobre qué los involucras. Si tú involucras a los empleados, tienes el 50% del trabajo lo tienes hecho. Ese es el mayor salario emocional. La gente sigue ideas, la gente sigue propósitos, la gente colabora con ideas y con propósitos, no con números. Perfecto. Muchas Germán, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo este conocimiento que estás compartiendo con nosotros. Estamos muy agradecidas, nos hemos quedado con ganas de más, queremos seguir No, a escuchándote, vosotros. pero bueno, A vosotros. Muchísimas gracias a toda la organización. Creo que esto es, mira, es refrescante. Es refrescante y sobre todo en América Latina tener este tipo de iniciativas porque si es cierto en Estados Unidos ya tenemos ponentes como Simon Sinek, distintos personas que ya están dándose cuenta de que hay una transformación en las empresas. Estamos yendo hace 150 años atrás, la primera ley del trabajo decía que había que abrir unos huecos en el techo para que la gente pudiese respirar y que los niños podían trabajar, pero no podían trabajar niños menores de, no sé si eran 12 años. Esa fue la primera ley del trabajo. Hoy por hoy nos parece, hoy por hoy hemos dado, y eso ocurrió hace nada, ¿eh? Entonces estamos en ese proceso de transformación. Y este tipo de iniciativas son necesarias, sobre todo en América Latina, que para las grandes empresas, y esto os lo puedo decir porque colaboro con ellas, es la próxima frontera, es la gran próxima mina de oro, América Latina. Entonces, es muy interesante que cuando estas empresas lleguen allí, ya nosotros tengamos una cultura y una mentalidad de que, oye, mira, nosotros somos el asset más importante de las empresas. Nosotros, como seres humanos, somos realmente los que hacemos las empresas y construimos las empresas. Y cuando entendemos eso, pues es la única manera y la mejor manera de crear entornos de trabajo, esos entornos que tanto soñamos, donde todo el mundo se siente bien y donde todo el mundo va a su trabajo con una
alegría a pesar de todos los problemas que pueden haber y pueden surgir, porque de eso se trata la humanidad, ¿no? Es una carrera por resolver problemas. Pero resolver problemas con gusto es mucho mejor que hacerlo, pues, frustrado o con mal humor, o sintiéndote no valorado, o sintiéndote que, bueno, sí, mira, este me paga. Entonces, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Insisto, felicítate por estar aquí y estoy seguro que vamos a cerrar hoy, esta semana, muy, muy, muy bien. Claro que sí. Germán, de verdad, muchísimas gracias por participar en el CIDE Week 2020 por un mundo laboral más humano y globalizado. Queríamos hacerte llegar unos saludos. Por ejemplo, teníamos el saludo de Carolina desde Honduras y también el saludo de Fernando desde Países Bajos. Para que sepas que de verdad te están sintonizando en muchos países, te estamos muy, muy agradecidos por todo nuestro público que nos está acompañando. Bueno, y así, Germán, muchas gracias por... Y podríamos tal vez ya continuar con los auspiciadores porque de verdad el tiempo nunca nos apremia. Así es, Carlita. Nuevamente agradecerte, Germán. Y ahora sí, vamos a pasar entonces con...